Shalom Ubraja, Javerín y Javerot, amigos y amigas, Talmidim y Talmidot de la Torah y del Mashiach Yeshua. Acabamos de ver la parashá Vayetze del libro de Bereshit, de Génesis, donde vimos la famosa historia de Jacob, cuando duerme en el piso y pone unas piedras para poner su cabeza y tiene un sueño. Y bueno, hoy yo quiero hablar un poco, no del sueño, de las escaleras donde ve esos ángeles, esos seres que suben y bajan. Hay muchas explicaciones para esto, interpretaciones. Yo quiero ir a algo aplicable para nuestras vidas, tomando el texto en Bereshit, en Génesis, ...28, 16, donde dice: y despertó Jacob de su sueño, y dijo: ciertamente Adonai está en este lugar, y no lo sabía, y tuvo miedo. Y dijo: cuán terrible este lugar, no es otra cosa que casa de Elohim y puerta de los cielos. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob, esta es la parte donde yo quiero hacer énfasis, los votos o el voto que hizo Jacob en ese momento cuando tiene este sueño, donde el Eterno a través de ese sueño le revela a Jacob en dónde estaba, y dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Elohim conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Adonai será mi Elohim, y esta piedra que es puesto por señal será casa de Elohim. Y miren lo que dice: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces yo quiero hablar de ese tema tan controversial y tan mal manejado en la vida de muchos creyentes, en la vida de muchas personas que están descubriendo sus raíces hebreas, o están volviendo a las raíces hebreas, o están volviendo a la Torá, o están entrando a la Torá. Cosa que no se ve tanto en nuestro pueblo, aquí en Israel. Nosotros como judíos aquí estamos acostumbrados al término del maaser, que es diezmo, y a aplicarlo en su forma como se aplica al día de hoy, al no haber un templo, un Beit HaMikdash. Ya viendo el diezmo, el maaser, ya no como voto, porque aquí era un voto, no era un mandamiento que le había dado Eterno. Pero ya luego, más adelante, cuando el Eterno entrega las tablas de la Torá, ya aparece como un mandamiento dar el 10% para el Levi y para el Cohen, o sea, básicamente para el servicio de los sacrificios, el servicio del Beit HaMikdash, el mantenimiento del Beit HaMikdash. Pero vamos a ver el diezmo, el maaser, en su esencia primaria, cuando aparece como el resultado de un compromiso del patriarca Jacob. Y qué diferencia, y como hoy en día de pronto lo están manejando. Y vemos que acá él se compromete a dar el maaser. Y bueno, voy a ir más al grano, voy a aplicarlo hoy en día. El maaser, unido con otros dos puntos, otras dos claves, que es el Shabbat y la obra de tus manos, es lo que va a asegurar la prosperidad de nosotros como judíos, la prosperidad de nosotros como pueblos de Elohim,
Y es una receta infalible que si tú la aplicas la vas a ver en algún momento en tu vida suceder. Lo que pasa es que la receta muchas veces no la saben aplicar bien las personas que no son judías porque es infalible. Voy a ir a tomar ese texto tan conocido que lo manejan los cristianos en el libro de Malaquías. Y es el famosísimo texto de Malaquías, de Malaquías 3, 8, cuando lo toman y dice: ¿robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, en vuestro macer y en vuestras termot. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos el macer al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Adonai de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Adonai de los ejércitos. Bueno, y es tremendo porque cualquier persona que no es judía, cualquier persona que no vive en Israel o pertenece a una comunidad judía en la diáspora, cuando entra a las raíces, él tiene la costumbre, como el diezmo, el macer, ha sido tan utilizado para hacer negocio, para robar a la feligresía, a los miembros. Es un tema bien profundo. Esto trae un trauma donde lo primero que una persona que estuvo en el cristianismo en cualquiera de sus líneas, cuando conoce la Torá, cuando Yeshua lo lleva a conocer la Torá y los pactos y a quitarse ese velo de sus ojos, él lo primero que se siente es robado. Se siente robado porque encuentra que todas las líneas del cristianismo hablan de que este señor, Shaul de Tarso, Pablo de Tarso, pues enseña que ya la ley fue abrogada y que no hay que cumplir la ley, pero luego se dan cuenta que les aplicaron algo que era de la ley, porque el macer es de la ley. Entonces, primer punto a tocar, cuando es para negocio, sí hay que guardar la ley. Así Pablo prohíba guardar la ley, pero un momentico, pero si es para negocios, si es para mantener las iglesias y todo lo que son las pirámides, no, esa ley sí no está abrogada. Todas las demás están abrogadas, pero esa y la de las ofrendas, no. Así no haya templo, se sigue cumpliendo, y por favor traiga su diezmo y traiga sus ofrendas, porque este es el templo. En todo lugar se está construyendo el tercer templo de Jerusalén. El templo, cualquier persona que levante una congregación dice: este es el templo y hay que cumplir porque eso es una ley ordenada. Y nosotros ahora somos los levitas. Entonces, tu primer punto a debatir es, tú dices, bueno, ¿cómo así? O sea, ¿ustedes le van a creer a Pablo o no? Porque Pablo dice que ya la ley fue abolida. Pero ¿por qué esa ley del macer y de las termot, de las ofrendas, esa sí no la abolen? Entonces, un punto. Entonces, cuando el Eterno saca a las almas que Él quiere, saca a los Bnei Efraín y Bnei Menashe, pero en especial a los Bnei Efraín, que es considerado todo esto, este pueblo de Elohim, que está disperso entre el cristianismo, y les he quitado la venda de los ojos, les he mostrado que Yeshua no vino a abrogar la ley, y entiende que la ley es para cumplirla y para vivirla, y está vigente. Una de las primeras cosas que siente por ese trauma es del macer, de que siempre te atacaron el bolsillo, la billetera, es que te sientes que fuiste robado. Entonces es el trauma. No sé si a ustedes les llegó a pasar alguna vez en su vida que les hayan robado algo, que los hayan atracado en la calle. Uno queda traumado. La persona que lo han atracado,
le han hecho un asalto en la calle, le han robado la bicicleta o la billetera o la nómina, salía del cajero, quedas tú psicoseado, quedas traumado, o sea, eso te marca para toda la vida. Y esto pasa con las personas que de buena fe les fue presentada las verdades del Mesías en lo que era posible a través de estas líneas del cristianismo, pero también les fue aplicada esa ley del macer, esa ley del diezmo y de las ofrendas de una forma no correcta. Entonces se sintieron, cuando salen a la verdad, se sienten atracados, se sienten que fueron robados y quedan con un trauma, y es el trauma de: a mí no me vengan a hablar de diezmo, a mí no me hablen de macer, a mí no me hablen de ofrendas. Y se desconectan porque fueron lastimados. Entonces para ellos tocar el punto del diezmo es ofenderlos, es tocarles una herida, y es algo legal, es algo real. Fueron traumados en eso. ¿Y qué es lo primero que hacen? Dejan de diezmar, dejan de dar el macer. Primero porque no saben cómo darlo, no saben cómo funciona. Y ellos dicen: no, mire, yo salí del cristianismo y yo, olvídese, yo no voy a salir a que nuevamente me roben en otro lugar. Y lo otro también es porque las personas, no estoy diciendo que todos lo hagan de mala fe, pero muchos lo siguen haciendo es por desconocimiento de profundidad y por miedo a que no les funcione económicamente. Estoy hablando de aquellas personas que el Eterno llama y saca del cristianismo. Muchos fueron pastores, muchos no fueron pastores, pero son personas que el Eterno les ha dado el don de estudiar y de capacitarse y de entender, y de una u otra forma son usadas por el Eterno para dirigir y para abrir lugares de estudios de Torah. Y por su desconocimiento, por más de que llevan a la gente a conocer de Torah y siguen hablando de Yeshua, pues siguen con la misma forma del diezmo y del macer. Entonces siguen mal usando el macer y no enseñan correctamente lo que es el macer a las almas. Por consiguiente, estas almas que salen del cristianismo y siguen en el mesianismo, en su mala forma de manejar el macer, el diezmo y las ofrendas, en cierta forma se siguen sintiendo atracadas, se siguen sintiendo estafadas, se siguen sintiendo robadas. Y por eso es el dolor de cabeza de muchos líderes honestos de Keilot mesiánicas, que no saben cómo hacer funcionar sus Keilot económicamente, porque no han profundizado y no han entendido esto del macer. Y por eso sucede mucho también de que las almas que han dado ese paso de entender la Torah, de entrar a la Torah, vienen a escasez, vienen a pobreza, porque entonces ya para ellos dicen: no, yo ya no soy un cristiano, yo ya no soy el bobito que me van a venir a decir que hubo, que me van a leer Malaquías 3 y yo ya solté la mitad de mi sueldo. No, yo ya me circuncidé, yo ya soy judío, yo soy pueblo de Elohim, a mí me va a prosperar Elohim, pero yo el macer, olvídese, yo no suelto nada de diezmo. Porque tal vez se lo están pidiendo de la forma equivocada, o porque tal vez en la Keilah donde va lo manejan igual que en los otros lugares donde lo robaban, pero no le han enseñado que él tiene que seguir diezmando, no a una Keilah. A la Keilah él tiene es que aportar, porque si una persona se alimenta de un lugar, ese será tal vez tema para otro video. Si una persona si yo todos los días voy a comer a un restaurante, yo tengo que pagar en ese restaurante. Que es esa otra cosa con la cual, si tú sales del cristianismo y quieres hacer las cosas como lo hacemos los judíos, como lo hace un judío creyente en Yeshua, te vas a enfrentar a que tú tienes que dar. Tienes que dar. Uno da en la sinagoga. Afuera de Israel,
donde las sinagogas, donde los Beit Knesset no son financiados por el Estado, lógicamente tienes que pagar una membresía. Por eso muchos creyentes en Yeshua mesiánicos que están guardando Torah y que se están acercando a las comunidades judías de su ciudad, llámese en América Latina o América del Norte o Europa o Australia, donde sea, se sorprenden y dicen, no, estos judíos son elitistas. O sea, yo me acerqué, dije, mire, soy de apellido judío, quiero entrar, y primero son cerrados, segundo, si me aceptan me dicen, bueno, pero tienes que pagar una membresía de $700, $900, $1,200, ¿y de dónde? O sea, wow, qué atracos. No, es que así funciona. Así funciona. Pero ¿por qué se cobran estas membresías? Porque tú te vas a alimentar allí, porque no funciona como las iglesias cristianas, como las quilot mesiánicas. Aquí en Israel también, uno a la sinagoga, por más que las sinagogas aquí son financiadas en gran porcentaje y auspiciadas por el Estado, aquí a la sinagoga se va a dar. Uno da, lleva. Sin que le pregunten, todos van y dan a la sinagoga. Pero bueno, ¿qué es lo que hace que den? ¿Qué es lo que hacen que, por ejemplo, en tu ciudad, en América Latina, qué es lo que hace que un judío pueda pagar una membresía de tantos miles de dólares o de tantos cientos de dólares mensuales a una sinagoga de Bogotá o de Ciudad de México o de Argentina? Que tiene cultura de diezmar, que tiene cultura de saber manejar el diezmo conforme a la Torá, no conforme al cristianismo. Y lo simpático es que se maneja exactamente los mismos textos que en el cristianismo, pero de una forma diferente. ¿Quieres enriquecer? ¿Quieres tener recursos en estos momentos que estamos tan cerca de la gran tribulación, donde ya lo económico y lo físico y los bienes casi no importan? ¿Quieres tener recursos para guardar alimento, para hacer refugio, para tener una moto o un auto, para llevar las cosas al refugio, para tener al menos, para tener lo básico, como dice el Eterno a través de boca de Yeshua, que hagamos tefilá para que seamos dignos de escapar de las cosas que están por venir? Tienes que aprender este principio. El principio de dar. El principio de entender que todo lo que te da el Eterno es de Él y le pertenece. Pero que si tú no sueltas, si tú no tomas de lo que Él te da para dar a los demás, a los necesitados, pues Él te va a tener escasamente con lo necesario. Porque tú no sirves como fuente dadora de lo que es de Él y le pertenece. Y eso es lo que a todos los judíos nos es enseñado desde pequeños. Nosotros lo aprendemos y nos funciona. Y si tuviéramos tiempo, si el Mesías faltara mucho tiempo por venir, y tú aplicaras esto que hoy te estoy hablando acá, de la forma como los judíos lo aplicamos, tarde que temprano, tú vas a ver estas palabras cumplirse. Porque son palabras del Eterno dadas a un profeta y se cumplen. Donde dice traer todos los diezmos al alfolí. Y lo primero que tenemos que mirar acá es que el diezmo no era dinero. El diezmo se traía en grano, en aceite, en ganado. Era algo que era para un pueblo que era pastor, que era ganadero y que eran agricultores. Aquí no está diciendo trae el 10% de tu dinero, de tu sueldo. Aquí no habla. Entonces lo primero que las almas que son engañadas en los lugares cristianos podrían decirle a sus líderes es: miren, si ustedes quieren hablar de las palabras de Yeshua, o si quieren hablar de la teología de Pablo,
Tienen la libertad de hacerlo, háganlo. Pero no a costa de los diezmos. Cobren una membresía. Pidan unos aportes. Y si la gente se alimenta de la teología que ustedes venden ahí y se sienten bien, pues que aporten. Pero no usen un texto que es para un diezmo agrícola, para un diezmo de cebada, de trigo, de frutos, de animales, para decir que tienen que traer el 10% de sus sueldos. Ese sería el primer punto. Y el segundo sería que estudiaran, que entendieran y que aplicaran lo que es el mandamiento del diezmo y de las ofrendas, del maser y las terumot. Y lo enseñaran a la feligresía, lo enseñaran a la membresía, a la keilot, a la keilah, a los miembros. Porque si lo enseñaran, ustedes no tendrían que vivir de los diezmos. Las mismas ovejas darían tal fruto, las mismas personas, las almas entrarían a prosperidad, como lo hizo Jacob, y traerían. Yo les digo una cosa, si enseñaran los principios que a nosotros como judíos nos son enseñados desde pequeños, y son enseñados por los ancianos y por los jajamín en las keilot, en las sinagogas, no necesitarían pedir. Porque precisamente la gente tendría sobreabundancia, se cumpliría lo que dice aquí, traer los diezmos al alfolí, o sea, el judío que trae el 10% de sus bienes, de sus vacas, de sus chivos, de sus cabras, de sus ovejas, de su aceite, de su vino, de su trigo, de su cebada, y haya alimento en mi casa. Y lleva para alimentar a quién, pero haya alimento en su casa para quién. ¿A quiénes alimentaban en el Beit HaMikdash? A los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, a los desamparados y a los necesitados. Es para hacer obra social. Lógicamente los que trabajaban en esa función y se rotaban por ciclos, comían también de allí. Pero comían más que todo de las ofrendas. También para ellos, pero servía para ellos. Pero porque estaban trabajando en obra social. Para eso es el diezmo, para dar comida al hambriento. ¿Y quiénes son los hambrientos? ¿Quién es el hambriento en tu ciudad? Que es donde se debe empezar a aplicar el diezmo. El hambriento en tu ciudad es tu familiar más pobre. Debes empezar por tu familiar más pobre. El vecino que le falta alimento. La viuda que conozcas que le falta alimento, le debes dar para alimento. El huérfano le debes dar para alimento. El extranjero. En América Latina que hubo tanta migración de venezolanos. Hubo un momento donde el venezolano entraba a ser parte de ese al cual le debías coger el maser y hacerle un mercado, unas compras de alimento. El maser no siempre, el ideal es que no se dé en dinero, se da en comida al necesitado, a la viuda, al huérfano, al pobre de tu ciudad, al extranjero, al desamparado. Empezando por los de tu familia. Por eso mismo Yeshua, hay un texto donde habla de las enseñanzas de hombres que invalidan mandamientos de Dios por seguir enseñanzas de hombres, donde dicen, no, todo lo que tengo es consagrado para los religiosos, y qué pena, si mi mamá está aguantando hambre, no, de malas, que venga a mi congregación, no, mi diezmo es para el líder de la congregación, no.
Y si lo hiciéramos, si el Maser se usara para eso, si los directores de Keilot enseñaran eso, miren, no tendrían un miembro pobre. Porque esa es la función de un líder de Keilah, la función de un rabino, la función de un jajam que dirige una sinagoga aquí en Israel y fuera de Israel, es mantener en la observancia de los mandamientos a sus feligreses, a sus ¿cómo se dice? A sus comunitarios. Si alguien no está en los mandamientos, sobre todo en estos financieros, lógicamente él se va a dar cuenta. Si él ve que don Jacob viene en picada económica, lo llama y le dice: Jacob, ¿qué pasa, hombre? Hace harto que no me mandas un chequecito, mira, necesitamos pintar la sinagoga. Y tú siempre te hacías ver con el chequecito. Y él te dice: no, mira, es que se me han bajado las finanzas. ¿Qué pasa? ¿No estás dando el macer? No, sí, es que llevo como 6 meses sin dar el macer. No, hermano, mira, por ahí es la cosa. Porque se cumple esto. Este texto dice: trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Adonai de los ejércitos. Es lo único en lo cual Adonai nos dice: pruébenme, si no os abriré las ventanas de los cielos. Y aquí es donde encaja con lo de Jacob, ¿se acuerdan? Si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Qué fue lo que soñó Jacob? Soñó con los cielos abiertos, con la ventana de los cielos abiertos. Ángeles que subían por una escalera y bajaban por esa escalera. Para que se te abran los cielos y derrame sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y también dice que te cuidará las finanzas, reprenderá también por vosotros al devorador, aquello que acaba con tus finanzas. Tienes un negocio y vas en pérdida, y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid. Y des en cuenta qué es lo que les protege: el dar del fruto de su tierra para Elohim, para que a través de los administradores, que eran los levitas y los coanim, se diera al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero y al necesitado. Él les protegía sus tierras. El devorador, o sea, las langostas, los insectos, todas aquellas pestes, cosas que acaban con él lo va a cuidar de eso. Y no destruirá el fruto de tu tierra, ni de tu vid, ni en el campo será estéril, dice Adonai de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: dichosos, porque seréis tierra deseable, dice Adonai de los ejércitos. Prosperidad económica, amados, habla acá. Cualquiera que hace primero, o sea, el primer punto, ¿esto a quién fue hablado? Esto fue hablado al pueblo de Israel. Entonces, antes de eso, 2 puntos importantes, una persona que quiera prosperar. Primero tiene que ser parte del pueblo de Israel. No solamente en lo espiritual, es que yo soy Israel espiritual. Ah, bueno, entonces todo esto lo vas a ver en lo espiritual. Tu tierra espiritual, tu vino espiritual, el fruto espiritual, pero en lo físico no esperes. ¿Quieres verlo también en lo físico? Entonces también tiene que ser en lo físico, tienes que ser pueblo físico, o sea, Brit Milá. Tienes que circuncidarte. Segundo, ser obediente. Esto no aplica para el desobediente. El Shabbat. Entonces aquí voy a dar 3 claves para la prosperidad. Para ti como alma que está retornando. Porque tienes que entender algo. Tu alma va a ser salva. Y es salva en Yeshua. Por la sangre del Cordero. Son perdonados tus pecados confesados. Tienes que confesarlos 2 veces al día. Andar en confesión completa, constante. Llegan a pedir tu alma, están confesaditos los pecados, cubierto con la sangre de Yeshua, tu alma se salva. Pero las bendiciones
no vienen por creer en Yeshua. Hoy que está diciendo el Aj Yohanan, les invito, busca un texto donde Yeshua diga que por creer en él vas a ser bendecido económicamente, o bendecido en salud, o bendecido. No, no. Las bendiciones están en la obediencia a la Torá de su Padre. Todas las bendiciones, tú vas a ver consecuencias de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, las bendiciones y las maldiciones. Entonces tienes que obedecer la Torá. Si tú eres hombre y te has circuncidado y empiezas a guardar Shabbat, Shabbat es la llave. La llave. Esto que yo les estoy diciendo es a Talmidim creyentes en Yeshua y obedientes en Yeshua. No solamente que creas en Yeshua, tienes que obedecerle. Y Yeshua dijo y dice que él no vino para abrogar la ley de su Padre. O sea, creyentes en Yeshua que obedecen la Torah de su Padre. O sea, ¿estás circuncidadito? Muy bien. Si no, ve y hazlo, porque si no, no vas a poder acceder a las bendiciones de tu Padre. La salvación nadie te la va a robar. Crees en Yeshua, él vas a ser salvo. Pero tal vez toda la vida pobre y arruinado. Pero las bendiciones vienen por obedecer la Torah. Y es lo mismo. Por eso hay muchos hermanos judíos que por más de que sus almas, tal vez, se van a perder, por obedecer la Torah, las bendiciones vienen. Porque en ninguna parte está escrito que por creer en Yeshua y cree en el Mesías, hijo de Elohim, y cree en mí y estas bendiciones vendrán. Bendito serás en tu arteza, bendito en la salida, bendito el fruto de tu vientre, bendito el... No. Y en ninguna parte dice que por obedecer las misbot, entonces va a venir la salvación de tu alma. No. Serás salvo por creer en Yeshua y hacerte bajo su sacrificio para que cubra tus pecados confesados en arrepentimiento. Pero si no obedeces la Torá de su padre, serás salvo, pero en ruina toda la vida, en pobreza. Y lo mismo, se lo digo a un hermano judío, tú puedes decir, mira, yo estoy en bendición, tengo riquezas, tengo yates, tengo negocios. Yo te digo, sí, amén. Por obedecer el Maser, por obedecer la Torá, estar circuncidado, guardar el Shabbat, todas esas bendiciones vienen para ti. Pero la vida eterna, si no crees en Yeshua, no la vas a obtener. Son las dos, la Torá y el Mesías Yeshua. Entonces esto que les estoy hablando son bajo esos dos principios básicos anteriores. O sea, si tú estás circuncidado y estás guardando Shabbat, el siguiente paso es el Maser. Y aquí vemos la conexión, ¿no? O sea, dice, abriré las ventanas de los cielos. Y aquí es donde quiero devolverme nuevamente a lo que habíamos leído al principio. A ese voto de Jacob. ¿Y de dónde nació ese voto? Para que no nos confundamos. Porque muchos dicen, oh, yo ahora ya no quiero ser cristiano. No, yo ahora soy mesiánico, soy judío mesiánico. Y muchos dicen, no, yo ya no quiero ser judío mesiánico. Ya no necesito a Yeshua. No, gracias Yeshua. Placer haberte conocido. Leí Traot. Ahora yo soy judío, quiero ser judío. Ya me circuncidé, estoy guardando Shabbat con todas sus alajot, con sus 39 prohibiciones. Bueno, mejor dicho, ya estoy estudiando Cábala aquí, ya voy a hacer conversión. Ya mejor dicho, y quiero a hacer harto maser y hartas terumot porque quiero ser como los Rocher. O quiero ser como el señor Slim de México, quiero ser como Bill Gates, o como el de Facebook, Zuckerberg, o no me acuerdo bien con su apellido, y piensas en Maser solamente es para hacerte multimillonario. Vamos a ver de dónde sale la primera vez que en uno de los patriarcas surge la palabra Maser
diezmo, ¿en qué condición naces? ¿En esa condición de riqueza, de que es tener? ¿O en qué sentido sale? Y vamos a mirar. Dice en el 28:20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Elohim conmigo. Mire para qué él va a hacer ese voto. Para que Elohim esté cerca de él. Entonces el Eterno también quiere ver tu corazón. ¿Por qué quieres empezar a dar tu macer? ¿Por qué quieres empezar a coger el 10% de tus entradas y comprar alimento para darle al pobre, al huérfano, a la viuda, al necesitado, al extranjero? ¿Para hacerte rico? ¿O para que el Eterno esté cerca de ti? Dice, si fuere Elohim conmigo y me guardare en este viaje, para que lo protegiera, para que estuviera con él y lo protegiera. Y miren esta parte. Miren para qué es el macer. Una cosa es lo que el Padre Celestial, Kadosh Baruj Hu, Elohim de Israel, te puede demostrar que puede hacer con tu macer, con tu obediencia al macer. Y es más, si tú lo haces fiel y juicioso por años, lo hace. Pero otra cosa es lo que nació en el corazón de este primer hombre que, patriarca del pueblo de Israel, nació. Vamos a ver si es la riqueza y sobreabundancia que tanto se habla de nosotros los judíos. La mayoría de gente cree que todos los judíos somos multimillonarios. No hay un judío pobre. El Eterno bendice grandemente a su pueblo. Nos bendice grandemente a los judíos. Afuera de Israel normalmente bendice grandemente. Pero aquí en Israel tenemos judíos pobres. Tanto laicos como ultra ortodoxos. Hay judíos que trabajan recogiendo la basura en los carros de la basura. Hay judíos que trabajan repartiendo pizzas. Hay judíos que trabajan en un parqueadero. Hay bajando y subiendo la palanquita. Hay judíos que trabajan barriendo las calles. Hay judíos que trabajan lavando platos. Si la gente viniera acá, se bajaría de esa nube y entendería la humildad de lo que vamos a descubrir acá. ¿Para qué Jacob hizo ese pacto? Y luego vamos a ir a algo más profundo. ¿Cuántas veces se vio acá que Jacob diera el macer? O si fue el macer solo la condición que lo hizo tan rico como vemos que se hizo en esos años que trabajó con Labán. Si solamente fue el macer. Pero miremos la profundidad del sentimiento o de la cualidad por la cual le nace esto. Mire lo que pide él. Él pide, ven conmigo, Elohim, y guárdame en mi caminar. ¿Qué es? Y me guardes en este viaje y guárdame en mi caminar. Guarda mis pasos. Quería ser dirigido por el Eterno. Cuando tú le dices, Elohim, ven conmigo y guárdame, tú le estás diciendo, Elohim, ven conmigo y no me dejes caer en peligro. Dirige mis pasos, dirige mi vida. Entonces vemos como dice acá, si fueres conmigo y me guardares en este viaje, o sea, ven conmigo y dirige mi vida. Y me dieres qué, el 28:20, segunda parte, y me dieres fincas, casas, carros, yates, apartamentos, penthouse, jet, helicóptero, empresas, cuentas en Suiza. No, mire lo que dice. Y me dieres pan para comer y vestido para vestir.
Pide dos cosas espirituales: que Elohim esté con él y que lo dirija. Y miren lo material que él pide. Miren la humildad a la cual, por la situación que estaba viviendo, lo llevó el Eterno, y la cual afloró al saber en dónde estaba y recibir la revelación a través de ese sueño del Eterno. Es más, le dio una gran promesa. Con toda esa promesa que le dio el Eterno, léanla antes, cuando le dice: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Bueno, dice: y aquí Adonai estaba en lo alto de él, el cual le dijo: yo soy Adonai, el Elohim de Abraham, tu padre, y Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya todo hecho todo esto que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo, y ahí es cuando, imagínense, con toda esa promesa que él le hizo, alguien diría, con toda esa promesa que le hizo en ese sueño, en esa revelación, ¿sabe qué le pido yo? Yo no le pido pan y vestido, yo le pido carros, camionetas, bancos. Con esa promesa y con ese tamaño de promesa, y miren la humildad, lo material que él pidió. Él pidió pan para comer y vestido para no sentir frío. Ni siquiera pidió casa, ni siquiera pidió dónde dormir, ni siquiera pidió dame una colchoneta, dame una esterilla donde acostarme. No, comida y vestido. Y los grandes, se me olvida ahorita el nombre de los que estudian la raza humana, las culturas. Bueno, la ciencia que estudia al ser humano y a la civilización y a las sociedades dicen algo muy tremendo, que el ser humano es muy poco lo que necesita para vivir. Y cosas básicas que necesita para vivir es comida y vestido. No más. Dónde refugiarse y listo. Comida y vestido. Vestido para protegerse de la intemperie, comida para no morir de hambre y listo, refugiarse. Por eso es que mucha gente hasta son nómadas y no pasa nada. Pero eso es algo vital para subsistir, la comida y el vestido. Lo básico. ¿Qué fue lo que pidió Jacob? Y dame lo básico. Y si volviere en Shalom a la casa de mi padre Adonai, serás medios. Y paz, o sea, quiero que estés conmigo, quiero que me dirijas, quiero lo básico para subsistir y que yo tenga paz. Eso es lo que todos nosotros deberíamos pedir. Y eso es lo que realmente es la gran prosperidad que el Eterno nos puede dar a nosotros. El rey David una vez lo dijo: Padre Eterno, no quiero que me des riquezas, que me olvidare de ti y me apartaré de tu Torah. Ni me des pobreza, que reniegue y maldiga tu nombre. Manténme del pan necesario. Esa es la gran riqueza. Estar contento con lo que tienes. Pero el Eterno, como es tan grande y maravilloso, no se queda con eso. Y te promete lo que dijo a través del profeta: probadme, si no abriré las ventanas de los cielos. Probadme. Entonces, hablo primeramente a los directores de Keilah: enseñen a diezmar. Enseñen a las personas a que tomen el 10% y lo dividan entre sus familiares necesitados, entre los pobres de su familia y luego los pobres de su barrio.
las viudas, los huérfanos, los desamparados. Y los forasteros. Y yo le digo una cosa. Los comunitarios, la feligresía, los miembros de su Keilah van a empezar a prosperar. Y ahí sí, ustedes pueden decirle, bueno, ¿cuántos se están reuniendo acá? ¿10, 20? Bueno, el arriendo del local vale tanto, lo vamos a dividir entre estos 20. Se van a pelear entre ellos para pagar el arriendo del local. Los servicios de la luz, del agua, del gas, de la administración salió por tanto. Hay que dar una cuota de tanto cada uno. Se van a pelear. No, yo quiero pagar la mitad de este mes. No, déjenme a mí. Porque van a venir a prosperidad. Y tú aplica esto. Porque hasta el más pobre puede hacerlo. Lo puedes poner en prueba. 2 personas pobres. Una persona que diga, mire, es que si yo saco el más, yo me gano el mínimo. Vivo en Bolivia, un lugar bien pobre, no sé dónde sea bien pobre. En algún lugar bien pobre. Y dice, yo me gano el mínimo. Muy sencillo, busca un creyente como tú que también se gane el mínimo. Y dile, yo te voy a dar mi macer. Y se lo das a él. Y ese otro pobre te dice, y yo te voy a dar el mío. Si ustedes lo hacen, el Eterno los empieza a prosperar. Pónganse de acuerdo 2 pobres y uno del macer al otro y el otro del macer al otro. Ya estás cumpliendo. Y empieza a funcionar. Y cuando ya empieces a venir más abundancia, se te abran las puertas, consigas un mejor trabajo o el Eterno te dé un negocio, empieza a aplicarlo con el pobre de tu familia. Con los primeros que se va a aplicar es con los padres, papá o mamá. ¿Tienen comida? Úsalo para eso. Luego, los abuelos, los tíos, los primos, los sobrinos, tu familia primero. Ya te empieza a prosperar más. Mira, viudas en tu Keilah, huérfanos en tu Keilah, pobres en tu Keilah. Ya cuando te empieza a prosperar más, ya en el barrio, desamparados, ya empiezas a hacer obra social. Y así el Padre empieza a dar y a multiplicar. Pero un momento, porque aquí no terminamos. Entonces, por dar el macer, fue que el Eterno bendijo tantísimo a Jacob, cuando ni siquiera vemos aquí que nunca hubiera entregado el macer. Sí, hizo el pacto, pero nunca vemos aquí que alguien hubiera entregado el macer. Queda la duda. ¿Cumplió su voto? ¿No lo cumplió? Creemos y sabemos que lo cumplió. No está escrito. Pero no solamente hizo eso, porque este es otro punto que tenemos que tocar. Muchos salen del cristianismo en cualquiera de sus líneas, se circuncida, empiezas a guardar Shabbat y empiezas a reclamarle al Padre. Bueno, ¿dónde están las acciones que me vas a dar? A ver, ¿dónde están las casas que me vas a dar? Los yates que me vas a dar. Aquí está escrito, abriré la ventana de los cielos hasta cuando sobreabunde. A ver, yo quiero ser como los judíos de mi ciudad, que son dueños de empresas, de multinacionales. Sí, un momentito, pero es que así, a ti se te olvidó algo. Es que todo empieza desde abajo. Y lo vamos a ver con Jacob. ¿Cuántos años trabajó Jacob? 14 años. En el 29:18 dice, y Jacob amó a Rachel y dijo, yo serviré 7 años por Rachel, tu hija menor. Pero luego le dan a Lea y sirve otros 7 años. Vemos como en el 25 dice, venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Rachel? ¿Por qué pues me has engañado?
Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. 14 años trabajó. Y más adelante vemos que adicionalmente trabajó otros 6 años. Te suma tú, 14 más 6. Bueno, no recuerdo bien si fueron 6 años, pero trabajó más de 14 años, amados. Y miremos qué clase de trabajo tenía. Porque eso sucede. Te manda a circuncidar, empiezas a guardar Shabbat, te pasas por la sinagoga askenazí de tu ciudad, ves a los judíos de la comunidad llegar en sus buenos carros, dueños de multinacionales, y tú dices: bueno, ya me circuncidé, ya guardo Shabbat, es más, tengo algo que no tienen ellos, soy creyente en Yeshua. A ver, padre, ¿dónde está mi oficina? ¿Dónde está mi Porsche? Y no funciona así. Desde abajo hay que empezar. Trabajo se llama. Entonces tenemos, primero, si eres varón, entra a ser parte del pueblo de Israel, circuncídate. Entonces ya todas estas promesas son para ti. Segundo, Shabbat, hombres y mujeres, Shabbat, la llave para todas las bendiciones. Ya guarda Shabbat, listo. Pero lo otro, trabaja. Como judíos, cuando tú hablas y pides alguna estrategia, porque, amados, en el internet y en YouTube ustedes van a encontrar cualquier cantidad de babosadas. La clave no sé qué, 3 fórmulas infalibles de los judíos porque son múltiples. La mayoría que hacen eso no son judíos, son conversos y simplemente quieren like o que mires sus videos. Si tú te le acercas a un verdadero judío, ve, haz la prueba. Ve, pide hablar con un rabino o decentemente trata de contactar un judío de la comunidad, de tu país, de tu ciudad, y pídele un consejo. Dile: mira, yo quiero un consejo para prosperar. Antes que todo esto te va a decir: trabaja. Trabaja de sol a sol, trabaja desde antes de salir el sol hasta ya cayendo el sol. Trabaja, es la clave. Porque pasa mucho, amados. Te venden la idea de que si eres descendiente del pueblo de Israel, o de que si entras a los pactos del Eterno, entonces ya dices: wow, ya soy judío. Simplemente con haberme circuncidado, guardar Shabbat y levantarme a las 10:30, 11 de la mañana, coger el periódico, a ver si de pronto encuentro un aviso donde dice: sí, te estamos buscando a ti, ven, aquí te tenemos un puesto de oficina con un cheque con 6 ceros, ven por él. Y tienes que trabajar solamente 3 días a la semana y luego venir a cobrar el cheque. ¡Wow! Te va a venir eso, la prosperidad. ¿O quieres empezar un negocio de la nada? ¿Quieres prosperar de la nada? ¿O montas un pequeño negocio o un puesto de arepas y a la semana dices: Elohim, ¿qué pasa que no soy multimillonario? Trabaja. Muchos ni siquiera quieren trabajar. Trabajo. A los judíos siempre se nos han enseñado a trabajar. Trabajar, esa es una clave. Es lo primero que te va a decir alguien que sea judío. Después, ya, si eres circuncidado, excelente. Guarda Shabbat, muchísimo mejor. Pero ante todo, trabaja. Esas son las claves que les doy. Circuncídate. Guarda Shabbat, porque es parte de los mandamientos del Eterno, y Yeshua no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Trabaja.
Porque hay otra cosa, otro texto que es muy especial. Dice, Elohim dice, el Eterno dice, bendeciré la obra de tus manos. Había un sabio, un rabino de una comunidad, donde vino un joven y le dijo, rabino, mire, es que yo necesito, yo quiero venir aquí a pedir apoyo de la comunidad, yo sé que ustedes tienen mucho dinero, y es que tengo una idea tremenda para montar un negocio tremendo, y yo quiero, y sé que Dios me va a bendecir. Y el rabino le dijo, no, Dios no bendice ideas, Dios no bendice buenas intenciones, Dios no bendice ideas, Dios bendice trabajo, obras de tu mano. ¿Quieres que Dios te bendiga? Haz una obra con tus manos, lo que sea. Lo que sea. No tienes ni un centavo de dólar. Pídele a un hermano de la Keilah, préstame para comprar una libra de harina. Sal, azúcar y una parrilla. Y ponte a vender arepas. Y todos los días sal desde temprano. Pídele a un familiar, al rabino de tu Keilah o a un hermano de la Keilah, regálame para un termo, para una libra de azúcar y para una libra de café. Y ponte a hacer tinto. Y sal en las madrugadas. Si vives en un lugar de estrato bajo, va a haber mucha gente en la mañana con frío saliendo a trabajar desde muy temprano. Ahí están tus clientes. Y véndeles tinto. Y de paso compárteles de la Torah y del Mashiach Yeshua. Desde la mañana. Y luego repone en la tarde y luego en la noche. En la noche hace frío también. Jacob tenía por más de 14 años que levantarse. ¿Ustedes saben cuál es el trabajo de un pastor de ovejas? Tuve la oportunidad alrededor de los montes de Yehuda. Una vez iba en la camioneta haciendo reconocimiento de terreno y quedé atascado y me tocó pasar toda la noche. Cuando empecé a escuchar beduinos, ellos son musulmanes, 4 de la mañana haciendo sus rezos, 4:30 empezaron a salir con sus cabras. A las 5, cuando ya empezó a clarear, alcancé a verlos a lo lejos. 5:30 ya iban en la mitad de camino llevando sus cabras. A las 4 de la mañana se levantan los pastores aquí en Israel, los beduinos que pastorean cabras. Todo el día. En verano, miren, en verano es casi inhumano verlos. Con sus capuchones, debajo de un sol que hay veces da 47, 48 grados centígrados, pastoreando por horas y horas y horas las cabras. Casi siempre los ve a uno de a dos. Muchas veces son niños, adolescentes. Algunos llevan un burrito, otros van solamente a pie. Y cuando las cabras las vuelven a llevar a su casa, se devuelven. Y cuando está cayendo el sol, se acuestan. Pero cuando las tienen que llevar lejos porque no hay suficiente comida, tienen que quedarse con ellas velando toda la noche. En verano, en allá, no hay problema. En el desierto de Yehuda, las noches son calientitas. En el desierto abajo, en el sur, se pone helado. Y en invierno, yo no le deseo a nadie pasar una noche en vela en el desierto, ni en el de Judea, ni acá abajo, en el Arabá, por el frío tan terrible que te entra y te carcome los huesos. Y en vela, tomando café, cuidando de que no vengan unas hienas y se te coman unas 3, 4 ovejas o unos lobos.
porque hay hienas y lobos. En el tiempo de David habían osos y leones. Ya ahorita no hay osos, leones tampoco, uno que otro tigre se ha podido ver, pero están en extinción. Trabajo arduo, mis hermanos, misajín, misajayot, y cumplir Torah. El maser, dar a los necesitados. Ya cuando tú empiezas a trabajar y haces una obra de tus manos, Elohim te puede bendecir. Ya cuando te está bendiciendo, piensa en los demás y obedece. Cuando tú tomas el maser y lo empiezas a dar y a dar y a dar, Él te empieza a bendecir. Como un dato, el judío de medio pelo, el judío básico, el judío que tiene un nivel económico medio, un poquito alto, es el que solamente da el maser. Cuando como judíos nosotros queremos de verdad poder ayudar, damos el 20, se da el 20. Muchos dan el 30, muchos dan el 40, muchos dan la mitad de lo que tienen. Por eso hay judíos de mucho dinero que hacen obras sociales en Israel. Y en sus propios países, en tu propio país, en tu propia ciudad, te aseguro que la comunidad judía de tu ciudad tiene obras sociales. Han hecho algún hospital, algún acueducto, han ayudado a la ciudad en algo, o tienen algún proyecto de beneficencia, ancianato o orfanato, algo, pero te lo aseguro. Y aportan para la tierra de Israel, para ancianatos, para orfanatos y para yeshivot. Entonces, ¿para qué es el maser? Para eso. Para dar de comer a la viuda, al huérfano, al necesitado, al pobre, al menesteroso y al extranjero. Para eso, amados. Se maneja hoy en día. ¿Por qué? Porque no hay templo, no hay Beit HaMikdash. En ese entonces se entregaba al levita y al Cohen y al sacerdote. Ahorita no hay levitas y no hay Cohen. ¿A quién entregarle? Porque tanto el levita como el Cohen no está trabajando en el Beit HaMikdash. Entonces, ¿en qué se usa el maser, el diezmo hoy en día nosotros como judíos? Como sedaká, en obra social. Y lógicamente, si tú vas a alguna keila, te alimentas de alguna keila, te alimentas de algún lugar espiritualmente, después de que por dar el maser el Eterno te empieza a prosperar, es tu obligación. Porque si no estás robando, es como si uno va a un lugar de autoservicio, va a un buffet, va, se sirve, come y sale sin pagar. Si tú estás haciendo algo, si te estás alimentando espiritualmente de alguna keila y no estás dando tu maser al pobre, a la viuda, al huérfano, al necesitado, no viene esa prosperidad. Pero si lo estás dando o no lo estás dando, pero igualmente vas allá, comes espiritualmente y no participas de lo que el Eterno te da, a la persona que se está esforzando por enseñarte Torah, a la persona que tiene que pagar el arriendo de ese lugar, que tiene que pagar las bancas, que tiene que pagar la luz, el agua, el gas, la administración, pues les está robando alimento espiritual allí. Nosotros como judíos, cuando vivimos fuera de Israel, no del maser, sino de lo que no sobreabunda, tenemos que pagar una membresía. Y los que pagan solamente la membresía es una palabra vasta, pero son los líchigos, los chichipatos, los tacaños. Porque normalmente es la casa nuestra, es nuestra casa comunitaria. Nosotros queremos que esté bien. Si le faltan cortinas, metemos la mano en la billetera para aportar para cortinas, para pintura, para un arreglo, para jardinería, para que tenga vigilancia, para todo eso. Es nuestra casa donde nos reunimos.
Pero el maser no se usa para eso. El maser no se usa para pagarle el sueldo al rabino. No. Ni para pagar los servicios. Se usa para obra social. Para mantener, para quitar el hambre de las viudas, huérfanos, pobres, necesitados. Si tú como líder de Keilah enseñas esto, la gente de tu Keilah va a prosperar. Y te van a apoyar. Y van a sentir sentido de pertenencia. En las Keilot fuera de Israel, las comunidades fuera de Israel, a los rabinos que se dan a la comunidad, que están al servicio de ellos, los aman. Les pagan su vivienda, el estudio para sus hijos, un sueldo, todo lo que necesiten. Porque es el que administra esa casa de la comunidad. Y administra también a los que quieren los diezmos de ellos en obra social, orfanatos, ancianatos, obra social. Pero en un principio, para empezar, amados, si nosotros de lo que nos da el Eterno no ayudamos a nuestro prójimo, porque básicamente darle de comer a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los extranjeros, es no estar ayudando a tu prójimo. Y sobre todo que no es de ti, es de lo que te da tu Padre. El 100% es del Eterno. Te está diciendo, administrame un 10%. Administrame un 10%. Y lo mismo si tú estás dando el macer y el Eterno te está bendiciendo. Pero tú no eres capaz de bendecir a aquel del cual te estás alimentando espiritualmente. Aquel que está estudiando Torah para entenderla, para enseñártela. También no estás amando a tu prójimo. Estas son las claves, amados. Circuncídate. Guarda Shabbat. Trabaja y ama a tu prójimo con el 10% del dinero del Eterno que te da. Y coge el 90% o el 80% para ti. Y el Eterno te va a bendecir más. Y más y más. Cada vez más. Y participa de la bendición al lugar donde tú te estás alimentando de Torah. A tu Keilah. Aquel hombre que te está enseñando Torah y enseñando el Mesías Yeshua. Porque no todos son falsos maestros. Porque no todos negocian con la Torah. Hay hombres honestos que no se hacen llamar rabinos, que no se hacen llamar rabí, que abren casas de estudio y que orientan a las almas hacia el Mashiach y hacia la Torah. Y son tu prójimo. Pon por obra el dar el macer en lo que se debe dar. Y el Eterno te prosperará. Y bendice al que está usando el Eterno para enseñarte Torah y enseñarte palabras de Yeshua. Y el Eterno te bendecirá. Les dejo acá estos puntos, amados, para que el Eterno les bendiga y para que Él les provea todo lo necesario para que puedan hacer refugio, guardar alimento, agua y medicamentos básicos y bendecir al pobre, a la viuda, al huérfano, al desamparado, al extranjero, pudiéndole hablar de las Besorot Tovot de Yeshua, de la salvación en Yeshua,
Y la obediencia a la Torah, no solamente de palabra, sino con un mercado, con un pan, con un café, con provisión, con comida, con vestimenta. Y también todos aquellos que en algún momento nosotros hayamos sido de bendición para ustedes. No se olviden que nosotros también tenemos necesidades acá. Y que también somos prójimos de ustedes. No nos gusta, nunca nos ha gustado. Y yo soy uno de los que tuve ese trauma de ver cómo en el cristianismo y en el mesianismo hacían negocio con el Maser. Yo quedé con el trauma de no querer tocar ese tema y de darlo todo gratis. Pero hay veces cuando das todo gratis, haces que la gente lo que termina haciendo es no valorando y terminan robando porque se alimentan de un lugar y no participan de la bendición de ese lugar. Damos gracias por todos aquellos que sin nosotros nunca haber pedido, sin nosotros nunca haber hablado de este tema, ellos en su corazón sintieron el acordarse de nosotros que somos seres humanos y tenemos necesidades para trabajar en lo que trabajamos acá en Israel, que no hacemos propaganda, no hacemos publicidad, y darle las gracias por ser sensibles. Hoy el Eterno nos puso a tocar este tema, porque hay muchas personas que están en pobreza y no entienden por qué. Y de paso decirles a todos aquellos que son unos pocos, porque nunca hemos querido ser gravosos, que nos apoyan, con lo que ustedes nos han apoyado, se hace obra en todos esos términos. Se ayudó a una viuda hasta hace poco que partió. Se le ayudaba mensualmente. Se le está ayudando en este momento a un abuelo judío anciano que pasa mucha necesidad. Se le ayuda a los pobres y a los necesitados. Se le ayuda a extranjeros. Por casi 2 años se le estuvo ayudando en todo, dando vivienda, comida, vestido y todo lo necesario, dotando a 2 extranjeros que estuvimos albergando en nuestra propia casa. Y se hace una obra desde hace ya algunos años con un grupo de niños en una sinagoga donde estudian Torah, patrocinado por lo que hacemos con el Maser. Y no solamente con el Maser, sino con el 20%, porque nosotros no diezmamos, damos el 20%. Y gracias a ese Maser, y no solamente el Maser, sino las Terumot, se ha guardado alimento y mucho equipo. Y se ha trabajado en refugios, en lo que hemos podido, con nuestras manos, con nuestras uñas, para un número X de almas que cuando tengan que huir va a poder haber alimento y vestido para ellos. Estamos trabajando ahorita para poder suplir la parte de agua, estamos cortos en agua, pero en eso invertimos el Maser. Y no solamente el Maser, sino el 20%, y no solamente el 20%, sino nuestras fuerzas, nuestro tiempo y nuestra salud, en pro de ese remanente. Ayudando también gente de la calle, necesitados, siempre, dando. Y gracias al Eterno, como lo hizo Jacob y como lo hizo el rey David,
nosotros lo único que le hemos pedido al Eterno es que no nos dé riquezas que nos olvidemos de Él, ni pobreza que tengamos que robar y su nombre sea vituperado por causa de eso, sino que nos mantenga el pan necesario y las cosas necesarias para poderle servir. Y eso ha hecho, gracias al Eterno. Y por eso les invitamos a que ustedes prueben al Eterno y hagan lo mismo. Primero, trabajen. Segundo, den el macer. Hablando de que ya están circuncidados y guardan Shabbat. Y que cuando el Eterno los empiece a bendecir, bendigan a su prójimo. Yo sé que en sus familias hay gente pobre. O hay alguna viuda, o algún huérfano, o algún necesitado. Y sé que hay algún extranjero que puedes llegar a conseguir. Y que cuando Él te esté bendiciendo, no te olvides del lugar donde te congregas, del lugar donde vas. Y si no vas a ningún lugar, wow, excelente. Hay un remanente que tendrá hambre, tendrá sed y necesitará refugio. Puedes bendecirlo. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición. Para mi vida siempre ha sido de gran bendición entender esto. Y siempre me he esforzado por ponerlo en cumplimiento y ha sido de gran bendición poder ver cómo el Eterno te da todo lo que necesitas y te da esa alegría de poder ayudar al necesitado. Y les invito a los líderes de Keilah, sé que los hay, sé que hay aquellos honestos, aquellos que llevan a la Torá sin intermediarios, aquellos que llevan a Yeshua sin intermediarios, sin enseñar palabras de hombres, a que lo enseñen y lo pongan en práctica, a que enseñen a los miembros de la Keilah y a todos aquellos que son pastoreados solamente por Yeshua. Amados, si quieres salir de la escasez, de la pobreza, de la ruina, hay que trabajar primero que todo, en lo que sea, cualquier cosa que haya, en todo lugar, en cualquier lugar, en el lugar más pobre del mundo, el Eterno te puede prosperar, te puede bendecir. Pero primero guarda Shabbat. Si no estás circuncidado, haz Brit Milá y saca el 10%. Si eres muy, muy, muy pobre, consigue otro pobre. Muéstrale este video. Dale tu 10% y él te dé tu 10% y van a ver. Ya cumplieron. Le dieron a un pobre su 10%. Él les va a empezar a bendecir. Que como Jacob, este compromiso, este pacto lo hagamos en humildad, no buscando riquezas. Porque hoy en día te digo, ya no hay tiempo. Pero al menos el Eterno te puede bendecir y prosperar lo suficiente para que tengas para hacer un refugio, guardar alimento, agua y medicamentos básicos. Y de paso, en el tiempo en que te bendice para eso, puedes bendecir a alguna viuda, algún pobre, algún huérfano, algún desamparado, algún extranjero. Que sea de bendición para ustedes y que nos ayude para entender y para aplicar y para que ninguno de ustedes tenga escasez, para que no tenga lo necesario. Mi petición, mi clamor, mi tefilá es Abacados. Amado Yeshua, en ti, Yeshua, te pido que abra los ojos, que quites el velo espiritual y que los lleves a que prueben a tu Padre. Que amen a su prójimo, porque cuando nosotros no damos el macer, estamos robando lo que tú pones en nuestras manos para nuestro prójimo necesitado. Que prueben a tu Padre, si no ha de abrir la ventana de los cielos. Y
primeramente para tener la provisión, que puedan aprender a obedecer el Maser, para que tengan lo necesario para guardar alimento, agua y medicamentos básicos y hacer refugio, y puedan bendecir al prójimo primeramente de sus familias. Y si es tu voluntad también que nosotros podamos terminar de guardar agua acá. Necesitamos mucha agua guardar, pero estamos en stand-by. Pero sabemos que tú proveerás para ese remanente que saldrá ahorita, y que tal vez la gente dirá, no, no ha pasado nada, amados. Cuando pase, ya no habrá la oportunidad. Por eso mi deseo, Abacados, es que cada uno de nosotros nos hagas obedientes en todas las áreas. Y esta forma se puede lograr solamente si derramas tu Ruach HaKodesh sobre nuestras vidas, para que nos hagas andar en obediencia a tus mandamientos. No solamente creyendo en tu Hijo Yeshua, sino creyéndole a Él. Siendo circuncidados, guardando Shabbat, guardando tus festividades y manejando el Maser como se debe manejar, para que sea de bendición para todos. Primeramente para nosotros y segundamente para aquellos necesitados, a los cuales de parte del Eterno les vendrá provisión y bendición, y pueda ser glorificado tu santo nombre en Yeshua HaMashiach. Esperamos que sea de bendición para tu vida este video y esta enseñanza. Amén. Amén.